Hola, bienvenidos a Fundamentos Matemáticos. En esta ocasión vamos a continuar con el estudio de las funciones trigonométricas y vamos a ver una segunda forma de definir el seno y el coseno y las demás funciones. Fíjense que vamos a partir de un círculo unitario. Recuerden que el círculo unitario es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, es radio 1. Esta es una relación. Y pues vamos a utilizar la semejanza de triángulos con un círculo de radio r, o sea, x al cuadrado más y al cuadrado igual a r. Vamos a poner este círculo aquí. Fíjense, aquí tenemos este círculo unitario en el cual vamos a tener esta construcción. Vamos a poner los elementos que necesitamos. Vamos a dibujar el radio. Este radio de aquí va a ser el radio r. Y de aquí para abajo, aquí vamos a tener pues este cateto opuesto. Vamos a poner el origen. Este es un punto A. Este es un punto B. Recuerden que este punto está definido como coseno y seno, y aquí está el triángulo que tiene de hipotenusa 1, este triángulo del círculo unitario, tiene como hipotenusa 1, y la hipotenusa del triángulo rectángulo que pertenece pues a la circunferencia de radio r es r. Entonces podemos aplicar la semejanza de triángulos para ir definiendo todas las funciones. Vamos a empezar con la del seno. Vamos a definir lo siguiente. Fíjense que si yo tengo esta hipotenusa OA, esta distancia OA, es a la distancia a esta hipotenusa del triángulo pequeño, que es 1, y esto va a ser igual a este cateto opuesto AB, y que esto es a esta magnitud, que es el seno. Recuerden que este es el seno y este es el coseno. Entonces esto sería el seno de este ángulo. Vamos a poner el ángulo teta, el seno de teta. Entonces aquí, ya con esta semejanza de triángulos, podemos despejar el seno. Y fíjense que el seno de teta va a ser igual simplemente a, si nosotros está dividiendo el seno, pasamos a multiplicar, nos quedaría simplemente AB aquí arriba, y OA pasaría abajo. Y OA para nosotros es R. Por lo tanto, y AB es el cateto opuesto, lo podemos llamar como cateto opuesto y R sobre hipotenusa. Fíjense que ahí tenemos una definición por medio de semejanza de triángulos también del seno. El seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Vamos a definir el coseno. Por ejemplo, el coseno, tenemos la misma relación de la hipotenusa. La distancia OA es AR, o es A1, perdón. Y esto es igual al cateto adyacente, que es OB, que es a la distancia del coseno de teta. Aquí podemos despejar el coseno, y si despejamos el coseno, está multiplicando, está dividiendo, pasa a multiplicar, y OA pasa a dividir, nos quedaría OB sobre OA, pero OA es el radio, o sea que esto puede ser escrito como el radio, y nos queda que el cateto adyacente, que es OB, el cateto adyacente de este triángulo rectángulo, sobre la hipotenusa es el coseno de teta. Las demás funciones las podemos determinar a partir del seno y el coseno. Por ejemplo, recuerden que tenemos algunas identidades trigonométricas que también las vamos a ver aquí. Por ejemplo, el seno de teta es igual a 1 sobre cosecante. El coseno de teta es igual a 1 sobre secante. La tangente de teta es igual al seno sobre el coseno. La cotangente de teta es el coseno sobre el seno. La secante de teta, 1
sobre coseno. Finalmente, la cosecante de teta va a ser 1 sobre seno. Con base en esto, podemos nosotros encontrar también las definiciones de las demás funciones. Por ejemplo, la tangente de teta sería igual, si nosotros ponemos el seno sobre el coseno, nos quedaría cateto opuesto sobre hipotenusa y aquí cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, si hacemos extremos y medios, y aquí podemos simplificar la hipotenusa, nos quedaría que la tangente va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ya tenemos también la tangente. Vamos a borrar todo esto de aquí. Vamos a poner lo que hemos conseguido hasta ahora. Por ejemplo, el seno de teta es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, vamos a poner el coseno, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente de teta, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente de teta, que es lo contrario, sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Fíjense, la cotangente es coseno sobre seno, lo contrario. La secante, fíjense, la secante de teta, tendríamos que hacer uso aquí la secante. Fíjense, la secante de teta es 1 sobre coseno, pero el coseno ya lo tenemos, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Si hacemos extremos y medios, aquí nos daría que la secante es hipotenusa sobre el cateto adyacente. La hipotenusa sobre el cateto adyacente. Finalmente, podemos sacar la última función, la cosecante de teta, que sería igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto, aplicando pues esta identidad trigonométrica. Y esta es una de las definiciones partiendo de semejanza de triángulos. Vamos a continuar calculando algunos ángulos, por ejemplo el de 30 y el de 60 y de 45, usando algunas estrategias. En el de 30 y 45 vamos a usar un triángulo equilátero. Fíjense que si usamos este triángulo equilátero, pues los tres ángulos son de 60 grados. Si lo dividimos a este triángulo equilátero, pues vamos a tener un ángulo de 90, fíjense, de 90, uno de 30 y uno de 60. Vamos a darle valores a cada uno de los lados, vamos a poner 2 a cada uno de los lados. Y acá, como lo dividimos, este lado vale 1, este lado vale 1. Si aplicamos el teorema de Pitágoras aquí, este es A, B, C, vamos así, para conseguir este cateto opuesto, entonces nosotros deberíamos aplicar el teorema de Pitágoras, que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. La hipotenusa al cuadrado es 4, cateto adyacente es 1 al cuadrado 1, y nos quedaría el cateto opuesto. Entonces este 1 que está sumando pasa a restar, sería 4 menos 1, 3, o sea que el cateto opuesto al cuadrado es 3, solamente el cateto opuesto sería raíz de 3. Por lo tanto, aquí tendríamos raíz de 3, y con base en esta construcción, pues nosotros podemos encontrar el ángulo de 30 y de 60. Este es el ángulo de 60 grados y este es el ángulo de 30 grados. Entonces, fíjense que si vamos a sacar el seno de 30 grados, pues el seno de 30 grados, recuerden, es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso particular de esta construcción, el cateto opuesto sería 1 y la hipotenusa sería 2. Fíjense, cateto opuesto 1 dividido para 2. Es el cateto opuesto al ángulo. Fíjense, siempre el cateto opuesto al ángulo de 30 es 1. Y el cateto opuesto al ángulo de 60, pues es raíz de 3. Dependiendo, si queremos sacar el coseno de 30 grados, con base en esta construcción, el coseno de 30 grados es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el coseno de 30 grados, fíjense, el cateto adyacente es raíz de 3 sobre hipotenusa, que es 2.
Estos mismos cálculos lo podemos hacer para las demás funciones trigonométricas. Por ejemplo, la tangente de 30 grados es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, 1 sobre raíz de 3. Y pues racionalizando, si multiplicamos por raíz de 3, nos quedaría raíz de 3 sobre 3, haciendo una racionalización aquí multiplicando por raíz de 3 sobre raíz de 3. Lo mismo podemos sacar la cotangente de 30, que es lo contrario, es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, que es 1, entonces nos quedaría simplemente raíz de 3. La secante de 30 grados es la hipotenusa, que es 2 sobre cateto adyacente, que es raíz de 3. Aquí podemos racionalizar y nos quedaría 2 raíz de 3 sobre 3. Finalmente, la cosecante de 30 grados. Aquí, la cosecante de 30 grados, como vemos, es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que sería 2. Entonces, lo mismo podemos hacer con el ángulo de 60. Vamos a utilizar, fíjense, el ángulo de 60, seno de 60 grados. Pues el seno de 60 grados igual al cateto opuesto, que sería raíz de 3, sobre 2, el coseno de 60 grados, que sería el cateto adyacente, 1, sobre la hipotenusa, que es 2, fíjense, 1, cateto adyacente del ángulo de 60 sobre la hipotenusa, la tangente de 60 grados, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, sería simplemente raíz de 3, la cotangente sería lo contrario, cateto adyacente, que es 1 sobre raíz de 3, aquí podemos racionalizar, multiplicar por raíz de 3 y nos queda raíz de 3 sobre 3, la secante de 60, siempre las racionalizaciones tomen en cuenta, se hace si tenemos la raíz en el denominador. Secante de 60, la secante de 60 es hipotenusa sobre cateto adyacente, que sería simplemente 2, y la cosecante de 60 grados, que sería la hipotenusa, que es 2 sobre cateto opuesto, que es raíz de 3, el cateto opuesto a 60 grados, que es raíz de 3. También podemos sacar el ángulo de 45 grados y para eso vamos a hacer una construcción de un triángulo rectángulo, pero sus lados van a ser lo siguiente. Van a ser la mitad de un cuadrado que tiene de lado 1, 1, y esta va a ser la hipotenusa, por lo tanto, raíz de 2. O sea, esto sería como dividir un cuadrado que tiene de lados 1 y 1. Entonces, este sería el ángulo de 90 y este sería el de 45 grados. Bajo esta lógica y esta distribución de valores tanto en los catetos como en la hipotenusa, también vamos a sacar pues las funciones trigonométricas para el ángulo de 45 grados basándonos en ese triángulo rectángulo que tiene esas características. Por ejemplo, aquí el seno de 45 grados, recuerden, el seno de 45 grados es cateto opuesto, entonces sería 1 sobre hipotenusa, 1 sobre raíz de 2, por lo tanto, pues aquí podemos racionalizar, recuerden que racionalizamos si tenemos una raíz en el denominador, sería raíz de 2 sobre 2, o podemos dejarlo como 1 sobre raíz de 2. El coseno de 45 grados, pues prácticamente sería exactamente lo mismo, porque sería 1 sobre raíz de 2 también. Entonces quedaría raíz de 2 sobre 2 o 1 sobre raíz de 2. La tangente de 45 grados sería cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería igual a 1. La tangente de 45 grados, fíjense, muy importante. Entonces aquí la cotangente sería lo contrario, que también sería igual a 1. La secante de 45 grados simplemente es la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que sería raíz de 2, y la cosecante de 45 grados, que sería la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que sería raíz de 2 también.